Hola, soy Oscar Mata. Continuamos estudiando la declaración de fe número 10 de la Iglesia de Dios, vida cristiana. Y estábamos viendo una sección de la vida cristiana que se refiere a los días extrabíblicos. Y hoy vamos a hablar de uno de esos días extrabíblicos que la mayoría de personas no lo ven de manera religiosa, pero sí está relacionado con una tradición religiosa. Y vamos a hablar del Día de las Brujas, o Halloween, como se le conoce en inglés, aunque ya se ha popularizado esa palabra Halloween ya también en español. Aquellos que celebran el Día de las Brujas no se aferran a ningún apoyo bíblico. Por eso procederemos directamente al desarrollo histórico de ese día festivo. Ya saben que esto se basa en el libro de doctrina, en esto creemos de la Iglesia de Dios. Trazaremos dos líneas históricas hacia la celebración del moderno Día de las Brujas. La Iglesia Católica y las prácticas paganas en el noroeste de Europa. Y usted dirá, ¿y esto cómo se conecta con el Halloween? Pues usted se va a dar cuenta de cuál es el origen de Halloween realmente. Luego vamos a señalar esa intersección de esas dos prácticas. El Día de las Brujas está íntimamente ligado a la veneración católica de los santos. La primera mención de un festival que honró la partida de los santos es hecha por San Efrén de Siria, quien murió en el año 373 después de Cristo. San Crisóstomo, quien murió en 407 después de Cristo, notó que la fecha para este festival era el primer domingo después de Pentecostés. Una declaración más esparcida de este festival en las iglesias occidentales no apareció sino hasta aproximadamente el año 609 después de Cristo, cuando el Panteón de Roma fue dedicado al Papa Bonifacio IV como iglesia para uso cristiano por el emperador romano Focas. Sin embargo, desde ese instante en adelante, una conmemoración anual fue conducida para todos los santos el 13 de mayo. La fecha fue cambiada al 1 de noviembre por el Papa Gregorio III, quien murió en el año 741 después de Cristo y quien dedicó una capilla en la Basílica de San Pedro en ese día. Posteriormente, el Papa Gregorio IV, quien murió en el año 844 después de Cristo, ordenó la celebración universal del Día de Todos los Santos por la Iglesia Católica. La misa oficiada en ese día se le refirió como la Misa de Todos los Santos. Y aquí está en dónde es que se deriva esa palabra Halloween. Y es donde queremos que usted empiece a notarlo. Venimos hablando de la Iglesia Católica. Y de por sí la Iglesia Católica no está muy de acuerdo con la celebración del Halloween. Por lo menos muchos católicos no están de acuerdo por la implicación demoníaca que vive detrás de todo eso. Sin embargo, el día, la celebración y la fecha empezó debido a esta celebración de todos los santos, que en inglés se conoce como All Hallow Mass. All Hallow Mass. La noche previa a esta se le llamó All Hallow Mass, vino a ser conocida como All Hallow Eve. All Hallow Eve, que en inglés significa la noche o la víspera de todos los santos, o la noche de todos los santos. Y eventualmente esa palabra en inglés fue transformándose, y de All Hallow Eve empezó a sonar Halloween. El Día de Todas las Almas, celebrado el 2 de noviembre, fue adherido posteriormente y vino a ser popularizado mediante Odilo de Cluny, quien en el 998 después de Cristo ordenó que la casa benedictina de su orden celebrara el festival anualmente. En 1915 el Papa Benedicto XV autorizó a los sacerdotes para que celebraran 3 misas en el Día de Todas las Almas, un honor que antes estaba reservado solo para la misa de Cristo. Habiendo trazado la línea católica romana, ahora enfocaremos la línea histórica del Día de Brujas o Halloween, porque ya vimos de dónde es que viene eso de la fecha.
El Día de Todos los Santos es el 1 de noviembre y la noche previa es All Hallows Eve, que significa la noche de todos los santos o la víspera de todos de la víspera de todos los santos. Entonces ahora vamos a enfocarnos a la otra línea histórica. Los antiguos celtas de las Islas Británicas junto con el norte de Francia celebraban el Año Nuevo el 1 de noviembre. Óigame, el Año Nuevo el 1 de noviembre. En conjunción con esta fiesta, otro festival se realizaba la noche anterior, el 31 de octubre, para adorar al señor céltico de la muerte, conocido como Samhain, y quien ellos creían que daba permiso a las almas de los muertos para que regresaran a sus hogares terrenales en esa noche específica. Si a usted le gustó la película de Coco, por ejemplo, ¿verdad? Y de los muertos y de que no hay que olvidarlos y llevarles, pues todo eso, aunque la Iglesia Católica lo popularizó, pero eso es más antiguo todavía. La fecha no fue antojadiza. Ya los celtas ya celebraban esas cosas creyendo que los muertos podían venir a visitarnos. Y se da cuenta usted de dónde vienen esas costumbres que no son bíblicas, realmente son paganas. Y vemos entonces que la celebración marcaba el inicio del invierno, la muerte, la decadencia y el velado. De esta manera se honraba al Señor de la muerte. Una compañía de sacerdotes paganos llamados druidas supervisaba las prácticas religiosas célticas. Los druidas llamaron a los célticos para extinguir el fuego de sus corazones, y en su lugar construyeron una enorme hoguera sobre la cual ellos quemaban ramas de roble, animales, cosechas y, de ser posible, aún personas. De esta hoguera cada familia reiluminaría su propio corazón. El vestuario apropiado, hecho de pieles y cabezas de animales, frecuentemente marcaba dicha celebración. A menudo brujas y druidas leían la fortuna de la gente usando las entrañas de los animales que ellos habían sacrificado. Ahora va notando usted por qué en español le decimos el día de brujas o la noche de las brujas. En el año 43 después de Cristo, los romanos conquistaron a los celtas y gobernaron su isla por aproximadamente unos 400 años. Durante este tiempo, dos festivales romanos se fusionaron con el festival céltico de Samhain. Una de estas festividades, llamada Feralia, se realizaba a finales de octubre para honrar a los muertos. Es decir, también los romanos tenían una costumbre de honrar a los muertos y se fusionó con la que tenían los celtas. El otro festival honraba a la diosa romana del fruto y de los árboles, Pomona. La gente pagana de las Islas Británicas continuó celebrando estos diversos festivales por siglos después de esta fusión. Una variedad de vestuarios locales relacionados a los festivales se desarrolló, incluyendo uno en Irlanda que caracterizaba un desfile que honraba al falso dios Muk-Ola. Durante este desfile la gente pedía alimento en todas las casas y a toda la gente por donde pasaban. Ahora usted no va empezando a ver de dónde viene esa costumbre de pedir dulces, ¿verdad? El líder del desfile se vestía con una vestimenta compuesta de una túnica blanca y la cabeza de un animal muerto. Toda una variedad de vestuarios se desarrolló, muchos de los cuales tenían relación en cierta forma con sus supersticiones respecto a los muertos, a espíritus malignos, brujas y la magia. Muchos de los paganos que guardaban estos festivales a su debido tiempo llegaron a ser parte de la Iglesia Católica, se volvieron católicos, usualmente a través de conquistas militares y políticas. Bueno, ahora nos enfocaremos en la intersección de estas dos líneas de la historia, porque tenemos por un lado la parte católica del Día de los Muertos, de los Santos, perdón, y tenemos el Día de los Muertos, o la celebración del dios Samhain por parte de los celtas, y luego los romanos, que también tenían ese tipo de costumbres. De acuerdo a la práctica no bíblica, hacemos claro, de venerar a los santos muertos, porque en ninguna parte de la escritura se manda que veneremos a los santos muertos.
la Iglesia Católica tempranamente había determinado que debería apartarse un día con el propósito de honrar las almas de los muertos. Durante el siglo VIII esta tradición católica se unió a los festivales paganos de los celtas y de los romanos de Samhain, Feralia y Pomona, las cuales festejaban a los muertos y a la superstición. La enciclopedia World Book declara, comillas, el Día de las Brujas o Halloween se desarrolló de festivales antiguos de Año Nuevo y festivales a los muertos. Para que las personas pudieran seguir celebrando un festival que ya observaban antes de convertirse al cristianismo, la Iglesia Católica eligió el 1 de noviembre para observar el Día de los Muertos. Y como parte de esta festividad, las personas incluyeron antiguas costumbres paganas. Es decir, la Iglesia Católica utiliza la fecha pagana que ya había, y entonces los paganos que se volvieron católicos siguieron celebrando en el mismo tiempo y les convino porque no hubo ningún cambio para ellos, más que en lugar de celebrar las cosas que hacían antes, ahora dice que veneraban a los santos difuntos. De todas maneras, ellos ya venían haciendo cosas para los muertos, solo que ahora ya lo hacían desde un contexto cristiano, según les enseñó la Iglesia Católica. Eso, como dije, está en la enciclopedia World Book. La transferencia de conceptos y costumbres paganas del Festival de Samhain hacia la festividad cristiana es totalmente aparente en la historia y en las celebraciones contemporáneas del Día de las Brujas o Halloween. En Inglaterra, las familias frecuentemente celebraban Halloween sentados alrededor de hogueras comiendo manzanas y nueces. Un claro corolario del festival de la hoguera céltico Samhain y de la diosa romana de la cosecha Pomona. En muchos países, en el Día de Todas las Almas, el pobre sale a pedir, en inglés trick or treat, y recibe cosas dulces a cambio de promesas para rogar por los muertos. En los Estados Unidos se le llama como trick or treating, y sucede en la noche de Halloween, que en español algunos lo traducen como trato o truco, ¿verdad? Pero en inglés le dicen trick or treat. ¿Y sucede cuándo? En la noche de Halloween. Ambas prácticas provenientes de la costumbre hecha en el desfile de súplica de Muk Oda del paganismo céltico. A través de las celebraciones populares de Halloween en el mundo moderno se incluye el vestuario, el lenguaje y las tradiciones que demuestran una obsesión con toque de brujería, de muertos, espíritus malignos, magia y superstición, exactamente igual como los festivales hechos por los antiguos druidas. El impacto del paganismo sobre esta aparente festividad cristiana es altamente evidente. Para los cristianos que entienden estas raíces, la observación del Día de las Brujas o Halloween de cualquier forma o postura viene a ser altamente objetable. Más obvio que cualquiera de los otros días considerados como extrabíblicos, el Día de las Brujas es maligno e irrelevante para la salvación. Ojalá que todos aquellos que sirven al Señor de la vida, de la luz, de la verdad y la santidad, eviten de una vez por todas la celebración de los muertos, de las tinieblas, del engaño y de la impiedad. Como suelo decir en los otros videos relacionados con los días extrabíblicos, si usted es católico, pues bueno, usted está haciendo lo que la Iglesia Católica le estableció. La Iglesia Católica estableció servir o venerar a los difuntos, a los muertos, los santos el 1 y a los difuntos en general el 2. Y lo del 31 de octubre, pues eso ya vino a ser otra cuestión conectada a lo mismo. Así que si el católico celebra Halloween, pues bueno, en algún sentido está conectado con lo que le enseñaron. Pero que un no católico lo celebre, la verdad es que no tiene ningún sentido esto. Es maligno, es diabólico, no tiene nada que ver con las escrituras. Entonces, mire, ahora que yo vivo en Estados Unidos, les puedo decir que en mi país, Guatemala, existe esta celebración del Día de los Muertos, de los santos difuntos y el 2. Pero mi mamá me cuenta que me contaba mi mamá que cuando ella era niña, sí, el 31 de octubre, fíjese usted, el 31 de octubre se acostumbraba a salir a pedir, hacían arroz en leche en las casas para darle a los niños que salían
a pedir ya ese arroz en leche. Mi mamá me cuenta que le decían siquín. Entonces los niños decían, en las que pasaban de casa en casa y diciendo: ángeles somos, del cielo venimos, siquín pedimos. Entonces la gente les daba arroz en leche y los niños comían. Así que no existía esa práctica. Yo cuando ya era niño, yo ya no la vi, pero esa ya existía antes. Y cuando en alguna casa no les daban nada, decían, bueno, para los que no son guatemaltecos, quiero decirles que en Guatemala a los perros se les dice chuchos también. Perdón para los que se llaman Jesús en México que les dicen chuchos, ¿verdad? Pero en Guatemala los chuchos son los perros. Y creo que también en El Salvador. Pues cuando en alguna casa no les daban siquín, decían: esta es la casa de los alambres, que hasta los chuchos se mueren de hambre. Es una manera como de maldecir ese hogar por parte de los niños. Claro, ellos no le llamaban maldición, pero realmente es llamar pobreza y hambre sobre aquella casa. Así que esto les estoy contando de Guatemala, y de seguro algunos de ustedes que están viendo esto dirán: sí, me cuentan que habían estas tradiciones antes. Entonces algunos se escandalizan por el Halloween, pero eso ya había. Y sabe una cosa, y esa práctica estaba dentro de los movimientos católicos, del catolicismo en Guatemala. Y entonces realmente, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, la Iglesia Católica vino a escoger la fecha del 1 de noviembre porque esa fecha les convino para atraer a los paganos a Cristo, supuestamente. Pero los paganos no vinieron a Cristo, aceptaron a Cristo, pero se trajeron todo ese montón de costumbres paganas, idolátricas y diabólicas que anteceden al 1 de noviembre. Este es el punto, hermanos, en el que debemos reflexionar. Yo tengo mucho respeto, mis queridos hermanos mexicanos, pero realmente eso de que hay que recordarse a los muertos y llevarles y toda esa cuestión que hay mitológica, la verdad es que nada de eso es bíblico, no es mandado por Dios, y la verdad es que tiene su origen en el culto a los muertos, y no se debe dar culto a los muertos de ninguna manera. No es bíblico, realmente es ofensivo a Dios, lo siento mucho, pero eso, por más que lo digan los libros establecidos por la iglesia que sea, no tiene origen bíblico, tiene origen pagano, contrario a las escrituras. Así que el que lo quiera hacer, que lo haga, porque ahora que vivo en Estados Unidos puedo ver que hay muchas iglesias evangélicas, sobre todo las americanas, los anglosajonas, los hispanos casi, evangélicos hispanos casi no hacen eso, pero por lo menos los anglosajones, varios de ellos, sí se disfrazan a sus niños y lo practican. Y a muchos hispanos católicos, ojo, hispanos católicos, también vinieron a aprender esa práctica a Estados Unidos y también disfrazan a sus niños. Los hijos de evangélicos no suelen hacer eso, aunque nunca falta alguno por ahí que dice: no, es para que los niños se diviertan, es que están pequeños y ellos ven que los otros se están divirtiendo y pues bueno, en aras de la diversión hay que darle culto al diablo. No, ¿verdad que no? Pues bueno, así que usted haga lo que usted quiera. Nosotros lo que hacemos es transmitirle la parte histórica. ¿Y por qué digo estamos dando la parte histórica? Porque de verdad no tiene ningún origen bíblico. No hay texto bíblico alguno que se pueda medio sacar para justificar el Halloween y la veneración a los santos. La Iglesia de Dios no practica ni el Halloween, ni practica la veneración a los santos el 1 de noviembre, ni de los santos difuntos o de los difuntos en general el 2 de noviembre. Porque esa es una costumbre católica. Mis queridos hermanos católicos, yo los respeto, mis amigos católicos, pero no es una práctica bíblica. Si ustedes la van a hacer por seguir sus tradiciones, pues está bien, háganlo, yo respeto eso, pero bíblico no es, ¿de acuerdo? Así que deseo que sean bendecidos, y por favor, quien quiera librarse de lo que eso conlleva, mejor evite ser parte del festival de las tinieblas. Mejor hay que tener parte en todo aquello que tenga que ver con la luz, con la verdad, con Jesucristo, no con los muertos y menos con brujas y demonios. Paz a cada uno de ustedes.